Bueno, muchachos, entonces muchísimas gracias. Eh, Antes de empezar con la sesión de dudas, que pues obviamente será el tema central de la clase, puesto que como saben ya el viernes se entrega el taller número 5, el taller titulado Amplificación con BJT. Pues quisiera comentarles algo acerca de pues la única actividad que nos quedaría restante, que sería el proyecto, eh, el cual pues se le han destinado, o bueno, más o menos se le habían destinado así como 5 semanas, dentro de las cuales pues esas semanas están incluidas dentro de lo que nosotros hemos venido viendo de amplificadores, puesto que el proyecto, si uno se pone a verlo, es básicamente diseño de amplificadores, no la parte de diodo es muy escasa comparada con la aplicación utilizando transistores. Entonces, mi idea es que se pueda hacer la entrega y la exposición, más o menos una exposición de 15 a 20 minutos, que se puede hacer en la semana del 30 de agosto al 3 de septiembre. ¿Por qué? Bueno, en principio, pues dejarles ustedes tiempo disponible para que puedan terminar las demás actividades que puedan tener en estos momentos. Yo sé que, y por lo que he oído en el departamento, en la reunión de docentes, la mayoría decía que, pues, si acaso se extenderían de lo que estaba programado anteriormente, es decir, agosto 6, que se tomarían 1 o 2 semanas más para terminar las actividades, ¿sí? Bueno, pues realmente yo no tengo problema en durar un poco más, darles un poco más de tiempo, 1 o 2 semanas más, pero pues ya el 11 de septiembre tocaría subir notas y pues la idea es que haya un espacio para socialización, para que tengamos tiempo los profesores para subir notas. Entonces, hacerlo ya la próxima semana, a esa que les comenté, pues ya sería bastante complicado. Creo que está aceptable, o sea, tienen tiempo, tienen espacio pues para que cada uno pueda trabajar en su respectivo proyecto, con su respectivo grupo. Entonces, pues la presentación se hará en algún momento de esa semana, no tiene que ser obligatorio en horario de clase. Hay algunos que me han argumentado, profe, uno de mis compañeros no es de este mismo grupo. Listo, no hay problema. Lo que voy a hacer es dejar unas franjas horarias, martes, una pequeña reducida el miércoles y si acaso de pronto una el jueves, como para que ustedes presenten cuando les parezca más fácil y puedan estar todos los estudiantes, ¿sí? Del grupo. Mi idea sería que pues yo enviarles como una especie de cronograma, que ustedes escojan el horario que mejor les quede, que les parezca más fácil. Y ese mismo día les daría la nota definitiva de esta parte de la materia. ¿Listo? Bueno, ¿qué sucede? Yo en un momento les había dicho que podría existir la posibilidad de que tuviéramos sesiones en la universidad. Y bueno, realmente creo que o sea, el cálculo que hice se dio en todo excepto en una cuestión más administrativa, legal, por decirlo así, que pues, no sé, realmente como ingeniero soy muy limitado ante la vista de eso, o bueno, no debería hacerlo, pero pues bueno, este pequeño detalle no permitió hacer las clases. Am, digamos que por COVID
los espacios de la universidad, digamos que mientras que no hubiera una gran cantidad de personas y se respetara el espacio, ahí estábamos bien. Entonces, por esa parte, pues no estábamos alejados. También las personas de laboratorio, todos los que prestan implementos, están allá disponibles hasta la finalización del semestre, pero no contaba con que pues el hecho de no tener un contrato hacía, o sea, mi contrato ya terminó el 6 de agosto y el hecho de no tener una ampliación, así sea, pues yo argumenté así sea no tenerla no remunerada, pero pues igualmente también cuesta dinero, puesto que sí o sí, aunque yo no cobre, igualmente se requiere dinero pues para pagar cosas como mi seguro social, mi ARL. Y justamente fue esto de no tener una ARL lo que me imposibilita asistir al laboratorio. Entonces, pues ya siendo una cuestión administrativa, pues ya se dijo, los docentes ocasionales no van a poder entrar, dado que no hay un contrato, no hay una ARL de por medio, entonces pues cualquier accidente dentro de la universidad, obviamente, o sea, no estaría cubierto. Por tanto, pues lamentablemente no vamos a contar con sesiones presenciales este semestre. Terminaríamos pues trabajando desde la casa con los implementos que ya tenemos. Y bueno, pues realmente se presentaría el proyecto pues funcionando en su momento, pero bueno, esto será de manera remota. ¿Listo? Eh, entonces esa exposición se realizará de manera remota y yo en ese momento pues veré el proyecto funcionando, tanto en simulación como en prueba. Y eso sería todo lo que tendríamos de la clase. Ya sería la última actividad que realizaríamos. Entonces, no sé si tengan algunas preguntas de esto, pues obviamente hay que cuadrar los horarios, hay que cuadrar las cosas, pero adicionalmente, no sé si hayan dudas y pues bueno, se las puedo contestar de uno. Respecto a los horarios, no, profe. Vale. Profe, ¿y seguiríamos teniendo estas sesiones? Bueno, entonces, ¿cómo lo manejaríamos después? Bueno, la próxima clase, pues ya tenemos festivo, no se podría hacer clase el lunes. Igualmente, clase como tal, clase, pues no habría, porque más tema pues ya no hay. Lo que sí podría hacer es tener estos espacios de sesión de dudas, ¿sí? Obviamente los miércoles y los lunes tendría el espacio para darles a ustedes todo el acompañamiento necesario que necesiten ante el proyecto. eh, y eso sería todo. ¿Listo? Hay como unas 5 clases, incluyendo las de los mínimos. O sea, cinco, sí, bueno, sería 18, 23, 25 y tal vez el 30. Pues esos serían los espacios adicionales que se cuentan para resolver dudas del taller. ¿Listo? Eh, pero sí, ya clase como tal, no habría más. Sí, Ángel. Profe, nosotros le avisaríamos si necesitamos, no sé, entrar en un horario o usted se conecta y los que quieran, bueno, los que necesiten preguntar, Yo me preguntan y ya. puedo conectar sin ningún problema. Creo que pues tengo el espacio. Si no sale nada, pues estaría haciendo mis cosas. Obviamente pues que se conecten a la hora como para saber si llegan o no. Sí, se conectarían, digamos, tipo 4. Los que estén, pues resolvemos las dudas y ya. Listo. Vale, Eso listo. sería todo. Bueno, más dudas, muchachos.
Respecto al laboratorio o No, esa parte. pues de respecto a, a estos anuncios que he hecho. Ya luego, pues los de el taller, pues obviamente eh, vendrán después. Bueno, listo muchachos, entonces los escucho. Por favor, eh, cualquiera que quiera tomar la palabra, para abrir su micrófono o levanta la mano y nos comenta para resolver las dudas que tenga del taller número 5. Ángel, claro, sigue. Va Ángel, luego va Eduardo. Profe, una pregunta. Eh, es que en la parte de caracterización del BJT, El BJT. eh, bueno, no sé qué tomar, qué dato de beta tomar, ¿sí? Porque digamos, por ejemplo, para la resistencia a un ohmio, pues uno podría asumir que la amplificación no se puede dar porque se llega a la corriente máxima eh, de colector, ¿sí? Pero digamos en la de 100.000, sí, 100.000 ohmios, no, no sé como qué valor tomar de acuerdo con el datasheet del BJT, porque pues aparecen distintas condiciones como de la tensión colector emisor de 1 voltio, pero con la corriente colector de 100, ¿sí? Y pues yo lo único que tengo es la corriente de base. Entonces, no sé si se debe asumir. Ah, bueno. Y lo otro es que, digamos, hice bueno, las mallas y todo eso, y me queda dos variables, dos incógnitas, que son la tensión de colector emisor y, y el beta, pero no puedo como despejar o determinar alguno de los dos, entonces no sé cómo proceder ahí para determinar los betas en distintos casos. Mm, pero bueno, realmente no entiendo su pregunta. O sea, lo que quisiera usted obtener es beta o... Sí, conocer el beta, o sea, saber, digamos que, porque ahí dice que tomar el HFE No, beta. de, de la hoja de datos, pero digamos aparecen valores muy distintos, entonces no sé si asumir un valor, no sé, medio o algo así No. para poder. Bueno, realmente lo que toca es tomar el valor de la simulación. Esa sería la idea. O bueno, eh, el valor que nos dé en el multímetro, la idea es colocarlo en las características del modelo SPICE de el BJT, de tal manera que el BJT que tengamos simulado sea muy parecido al que tenemos en la vida real. ¿Sí? Ah, ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando usted decía el caso que teníamos una resistencia de un ohmio, lo que va a pasar en ese momento es que no vamos a tener, o sea, no vamos a tener un valor de beta acorde con lo que va a salir, obviamente, en las mediciones, porque de hecho es un beta que no está en región activa. Ya el BJT va a estar saturado, ¿sí? Ah, resulta que, pues, bueno, miremoslo acá. Miremoslo directamente de la simulación. Entonces, vamos a ver beta. Entonces sería acá. Y se sobrevive.
Bueno, lo que queremos ver es beta en función del valor del voltaje de colector emisor, ¿no? Entonces, listo, ese sería el valor de beta. Por ejemplo, el mío aproximadamente va desde en región activa, que es donde no está esta curvita. En región activa está desde 240 a 270, ¿no? Obviamente, dependiendo del valor de colector que yo tenga. Entonces, ¿qué pasa? Eh, estos valores, eh, estos valores de acá, de la izquierda, pertenecen a un beta que se calcula, que obviamente se calcula a partir del voltaje de colector y voltaje de base, perdón, corriente de colector y corriente de base, pero que no es la relación, o sea, como está saturado el transistor, pues no corresponde a la relación que nosotros esperamos. O sea, cuando esta resistencia es muy, muy, muy pequeña, lo que va a pasar es que justamente eh, el, el, el transistor va a estar saturado, entonces pues no va a poder aumentar todo lo que se pueda con corriente. Estos betas pues no son válidos porque no nos están, o sea, no nos sirven para nuestro amplificador, porque nuestro amplificador solo se puede hacer en región activa. Es decir, todo lo que está de aquí para arriba, lo que es lineal, sí, sí nos sirve. Lo que está de aquí para abajo no nos sirve. Entonces, eh, no sé si respondo su pregunta o es que de pronto en el Pues datasheet le dicen una cosa. es que creo que ya entendí. O sea, primero toca hacer el montaje, ¿sí? Porque es Bueno, que, eh, sí, si quieres realizar el montaje, lo puede hacer, no hay ningún problema. Yo no les pido que hagan montaje, lo que pueden hacer es la medición utilizando el multímetro. Que el multímetro que se les prestó tiene un espacio para medir el beta del transistor en una tensión intermedia. Diga usted 2 voltios, por decirlo así. Lo que va a dar es un valor como muy promediado, muy en la mitad de estos, diga usted, no sé, 2,55. Eh, pero pues que va a ser un indicador de cuánto más o menos es el beta que usted tiene ahí físicamente. Y recordemos que el beta igualmente no es o sea, no, o sea, lo importante es su magnitud, no tanto específicamente su valor. Entonces, si la diferencia es de más o menos 15 unidades, no va a tener ningún problema, porque igualmente lo que usted decía es que el beta sea muy grande para que algunas aproximaciones se puedan dar, ¿sí? Ahí en la guía aparece que se debe montar este circuito, pero realmente yo no los voy a obligar y por eso pues no lo puse en la rúbrica. Porque me parece que pues ya es un procedimiento que pocas veces se hace en la vida real y que realmente pues les demanda mucho más trabajo. Entonces, pues montajes solamente lo de los amplificadores, este no. vale, profe. Es que me confundí un poco porque decía que para la figura realicé el análisis, o sea, los cálculos, pero iba antes de la simulación, entonces por eso quedé un poco confundido en esa parte. Ok, ok, le entiendo. Pero bueno, realmente el analizar es simplemente detallar, pues, más allá de una manera cuantitativa, algo cualitativo. Y lo que pues estamos viendo es que sencillamente
dependiendo del valor de o sea, de esta resistencia va a haber un determinado valor de corriente y que esa corriente de base, si estamos en la región activa, va a determinar el valor de la corriente de colector. Eso es como el análisis que hay que hacer. Más allá de sacar valores, porque pues obviamente no es sacar valores por cada una de las resistencias como que no es práctico, o sea, no, ¿para qué? Vale, profe. Vale, listo. Bueno, seguimos con Eduardo. Sí, profe. Es que mi pregunta es que, bueno, pues ya tenemos las rectas sí, las rectas de carga, pero como que a la hora de usar, bueno, no sé si ese sea el mismo circuito que se debe usar o que se podría usar para poder, no sé, como tener la curva característica del BJT y pues poder así colocar nuestras rectas de carga. Entonces, no sé cómo se podría graficar eso. ¿O ese es el montaje? Bueno, realmente el montaje va a ser muy parecido a este, casi que el mismo, debido a que pues lo que estamos haciendo aquí es variar la corriente. Y tal cual sería lo mismo en un circuito que nosotros quisiéramos montar para sacar las curvas de dicho amplificador. Pero entonces la diferencia que tendríamos es que esta fuente, la fuente que alimenta desde la parte de arriba hacia pues, la resistencia del colector, esta fuente debería variar entre 0 y bueno, podríamos dejarlo entre 0 y 10, ¿sí? Eso sería como el único cambio que habría que hacerle, además de que pues no haya tantos valores en la resistencia. Pero bueno, o sea, miremoslo así. Entonces, en este momento tenemos un valor estático de 10 voltios. Lo primero que tenemos que hacer es que, como en el anterior montaje, haya un barrido desde 0 voltios a puede ser 10 voltios. Entonces, en ese caso, lo que podemos es, por ejemplo, poner un pulso que demore un tiempo en subir, o sea, demore el tiempo del periodo, lo demore subiendo secuencialmente, es decir, desde 0 hasta 10. eh, y así podríamos reflejar esa parte, o sea, como hacer ese tipo de barrida. Entonces, por ejemplo, podríamos dejar en voltaje inicial 0, voltaje encendido 10 y que el tiempo de subida, por ejemplo, si queremos más o menos que sea de 1 kHz la señal, que entonces el tiempo de subida sea prácticamente todo el periodo y que el tiempo de caída pues sea muy pequeño. Tiempo de encendido 0 y periodo 0.00. Listo. A ver. Creo que esto me falta. Wow. Profe, ¿no es por el tiempo? Sí, señor. Claro. Estoy viendo solo una foto cuando debería haber una, un video, una continuación de fotos. Claro. Cero y obviamente tengo que pasar a DC a una simulación en función del tiempo. Oh. Creo que es en ese momento. Ay, Dios. Bueno, doble tiempo. Listo. Ok. Fíjense que pues esa era la idea.
una fuente que fuera subiendo linealmente desde 0 hasta 10 en un tiempo determinado. Perfecto. Y ya lo que bastaría sería pues no poner tantos valores de resistencia acá, sino como poner unos valores pues más alticos. De tal manera que siempre aseguremos que nuestro transistor esté en región de saturación. Podríamos ponerle más o menos valores como 20K, que me haga incrementos de 1K, que pare en 30K, no sé. Ya, la vaina con esto es que, por ejemplo, en el MOSFET, nosotros sí podíamos escoger, o sea, bueno, podíamos seleccionar el valor que se aplicaba en el gate, pues utilizando una fuente DC que cambiara su voltaje. Aquí, pues, como sabemos, lo que regula la corriente es la corriente de colector, es la corriente de base. Entonces, pues, tiene que darse esto. O, bueno, si quisiéramos poner una fuente de corriente, también podría servir, ¿sí? Pero entonces el caso es que nosotros queremos menos simulaciones. Y bueno, al final de cuentas sí obtendremos lo que se espera. Las curvas, eh, que pues bueno, dependiendo de los valores que tengan, van a ser como muy grandes. Por ejemplo, miren que para valores de resistencia de base, perdón, de 20 a 30, igualmente tenemos corrientes muy grandes. Tocaría disminuir más esa corriente. Por ejemplo, dejémosla de 45 a 50. Y pues ya tendríamos valores como más cercanos a lo que nosotros esperamos. Hagamos incrementos un poquitico más grandes. De 50 a 80. Eso. Entonces ya tendríamos nuestras rectas, bueno, nuestras curvas de voltaje de colector contra corriente de colector, o al revés, corriente de colector contra voltaje colector emisor, tal cual las que usábamos para trazar, o bueno, para compararlas con las rectas de C. Serían exactamente lo mismo. Bueno, sí, sí, esta resistencia realmente no importa mucho. No importa bueno, si la dejamos de 1K, creo que sí, nos recortan un poco el voltaje que llegarían acá. O sea, en la guía está de 1K, tenemos que bajarla un poco, tenemos que dejarla en 100 o en 10. O bueno, 100 ya nos da totalmente pues lo que esperamos. Eh, el voltaje cuando el transistor no está en región activa y también pues cuando está en región activa. ¿Vale? Listo, profe, gracias. Vale, Eh, sí. Profe, otra pregunta es que pues en la guía de laboratorio dice que debemos comprobar las impedancias de entrada y de salida, pero, o sea, tanto en simulación como en el montaje real. Eh, pero en Pues, ese, señor, no. O sea, en el montaje, yo sé que es complicado. O sea, en el montaje le resulta a ustedes muy complejo porque, por ejemplo, lo que se hace en el laboratorio es tener reóstatos. Entonces es un aparato así de grande donde nosotros podemos seleccionar la resistencia entre 0 y 100 ohmios, porque hay resistencias, por ejemplo, hay impedancias que son muy pequeñas. Entonces,
Para eso utilizamos reóstatos. Ahorita, pues, a ustedes les resultaría bastante complejo medirlas en la vida real, o bueno, lo pueden hacer teniendo unos potenciómetros muy pequeños, pero dichos potenciómetros lo que hacen es influir mucho el error, entonces les podrían salir mediciones un poco raras. En el montaje no hay necesidad, ¿listo? Ah, En vale, cuanto, perfecto. sí, en cuanto a las simulaciones, lo pueden realizar sin ningún problema. Ya saben, el procedimiento es el mismo que el que usamos eh, en el MOSFET. Y pues los resultados van a verificar que son muy similares a los que se esperan según la teoría, según las ecuaciones. Listo, profe. Gracias. Ah, bueno, profe, y una última pregunta que tengo es que también nos dicen que pues en el montaje real comprobar la función de transferencia. Eso también hay que hacerlo. No, eso me toca revisarlo porque no se puede comprobar la función de transferencia si solamente tenemos un canal de medición. No tiene sentido. Entonces, sí, no se preocupen por eso. Ah, listo, profe. Vale, gracias. Vale, listo. Es que como estas, nosotros hicimos la adaptación para que fueran, pues, de las presenciales a las virtuales, pues obviamente cuando estábamos en presencial, pues era muy fácil hacer la función de transferencia y era obligatorio, obviamente. Pero pues acá no se puede. No. Habría que darse baños, pero no se preocupen. Bueno, a ver, toca verificarlo por acá. No, mira, aquí dice que es en simulación, no es en la vida real. Ah, bueno, sí, profe, pero como en el título y también dice que a través de datos experimentales, y en el título decía tanto en simulación como en el montaje. Bueno, es que, claro, en la simulación y montaje, Dios, toca especificar muy bien esto. Vale, sí, pero obviamente no se puede, no hay problema. Bueno, más preguntas, muchachos. Sí, claro, Juan David. Profe, es que yo tengo una confusión, pues es que en la clase magistral, cuando hablamos de análisis AC, prácticamente es calcular nomás la ganancia total, eh, sí, la ganancia en vacío, bueno, esos parámetros. Pero entonces no sé, usted cuando pide el análisis AC, ¿usted a qué se refiere? O sea, ¿qué quiere que aparezca ahí? Sí, tal cual lo mismo. La ganancia, impedancia de entrada, impedancia de salida, el valor de GM y Ah, ya. Es que estaba confundido porque es que en el anterior taller usted los colocaba como en dos ítems separados, como análisis AC y otro ítem, encontrar la ganancia, la impedancia de entrada, la impedancia de salida. Entonces pensé que eran como dos cosas distintas. no, es lo mismo, es lo mismo. Eh, pues realmente, ¿qué pasa? Eh, lo que me interesa es tener los datos de dicho circuito para que se puedan hacer comparaciones. Pero sí, obviamente, aunque pues en la guía sí, ya sé que está separado, pero eh, bueno, me estoy preguntando tal cual por lo mismo. Es como, claro, análisis AC y ganancia, impedancia de entrada, impedancia de salida, como que estoy redundando un poco, pero bueno, no hay lío.
Si usted ya tiene estas tres cosas, obviamente va a tener el análisis así, ¿no? Ok, profe, gracias. Vale, sí, señor. Bueno, muchachos, más preguntas. Sí, sí, Carlos, coméntanos. Sí, profe, en cuanto a lo de las rectas de carga, o sea, las ecuaciones de las rectas de carga serían parecidas a las de MOSFET, por lo que la corriente de base o sea, se considera muy cercana a cero. Ah, qué pena, Carlos Julián, se me cortó un momentico el audio. Sí. Sí, sí, o sea que si las ecuaciones que vamos a usar para las rectas de carga en BJT serían muy parecidas a las de MOSFET, sino que pues habría que usar las resistencias, digamos, análogas o homólogas, perdón, de un transistor y de otro. Sí, tal cual, Carlos Julián. Esta aproximación se puede dar justamente aquí yo lo había hablado esta mañana. Las analogías se pueden dar debido a que el beta es muy grande, es más allá de 100. Entonces, por tanto, la corriente de emisor es igual o bueno, se puede suponer igual a la corriente de colector. En ese caso, pues la recta de carga de C sería la misma. Y pues ya en ese caso, eh, tendríamos tal cual las mismas ecuaciones, obviamente como lo que usted dice, eh, utilizando los homólogos de MOSFET a BJT. Serían los mismos. Esta mañana los analizamos, llegamos a la conclusión de pues, si el beta es muy grande, por ejemplo, el valor de alfa es muy grande, que en parte están involucrados en las ecuaciones de ganancia y tal cual resulta ser la misma, resulta ser las mismas ecuaciones. Ok, listo, profe. Vale, sí. Y otra pregunta, el, para medir la impedancia de entrada en la simulación, esta mañana mencionó que se podía usar un step en la un step, pero no sé, ese step es para la función, la señal de entrada. No, 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 no. Decía, bueno, es que el procedimiento para medir las impedancias es utilizar algunas resistencias, por decirlo así, auxiliares. Entonces, por ejemplo, miremos este que fue el diseño que realizamos en la clase anterior. Lo que se haría en este sentido sería pues para la medición. Bueno, primero se comprueba el funcionamiento del circuito sin carga alguna. Bueno, perdón, más allá de sin carga alguna, con una carga grande que haga que no se corte en ningún momento pues la ganancia. Digamos que miremos acá. Por ejemplo, la diferencia entre el voltaje que yo aplico y el voltaje de entrada no es mucha, es realmente relativamente poca, entonces eso nos indica que pues esta resistencia es mucho más pequeña que la impedancia de entrada. Ahora, lo que queremos hacer es ponerle, de hecho lo contrario, es ponerle una resistencia más grande antes de la entrada para que se divida a la mitad ese voltaje que la fuente está entregando. Entonces, pues para esto lo que hacemos es sencillamente cogemos esto y le metemos una resistencia adicional. O sea, ya sabemos que el valor tope es 25 milivoltios. Ahora lo que queremos hacer es una especie de divisor de tensión utilizando una resistencia
adicional. Digan ustedes una resistencia de prueba. La cual pues tendría como objetivo dividir a la mitad el voltaje que le entra al, al, al amplificador. Y en esa división, pues nosotros podríamos observar qué valor es justamente el valor de entrada, ¿sí? Porque se nos divide la mitad justamente a la mitad. O sea, en este caso, pues sería más o menos la resistencia que nos dé una señal de entrada de 12.5 milivoltios. Entonces yo lo que hablaba era que como aquí se nos daba la opción de poner step, lo que podíamos hacer era poner un parámetro que cambie para, digamos, el valor de esta resistencia y pues hacer el estudio más sencillo. O sea, como, eh, bueno, entonces, por ejemplo, vamos a empezar con, pues que empiece en un K, no sé, que termine en 2K, que el incremento sea de a 100. Y eso lo que nos va a permitir es, por ejemplo, no matarnos tanto cambiando, probando, sino pues de una vez trazar una familia de curvas que nos van a permitir ver, por ejemplo, en qué momento se vuelve aproximadamente, se vuelve, el voltaje entrada se vuelve aproximadamente 12.5, que en este caso sería la, eh, por ejemplo, sería 12.5, la más cercana es esta moradita, que sería la penúltima. Es decir, si va de 100 en 100, desde 1K hasta 2K, pues sería más o menos la de 1.8. Y lo podemos comprobar, pues sencillamente, a ver, poniéndole 1.8K y verificando que efectivamente el voltaje se haya ido a la mitad. Sí, sí, efectivamente. Es como la más cercana. Ahí ya comprobaríamos que hay un divisor de tensión entre esta resistencia y la resistencia interna, o bueno, la resistencia de entrada de este amplificador. Y como se dobla el voltaje a la mitad, pues sabríamos que la resistencia que estamos usando de prueba va a tener el mismo valor que la impedancia de entrada. Sí, en eso me refería al Listo, step. profe. Ah, bueno, listo. ¿Listo? Vale. Gracias. Bueno. ¿Alguna pregunta, muchachos, más? ¿No? Sí, profe. Y con base a lo de el emisor común, es que como que es asimétrico, ¿sí? Entonces, pues bueno, una compañera de nuestro grupo, que está pues en otro grupo de laboratorio, nos comentó que usted había explicado pues eso, pero, pero eso ¿por qué se da? O sea, ¿por qué se cumple que en el ciclo negativo sí va a alcanzar la amplificación, mientras que en el positivo no? Bueno, lo que sucede, y pues justamente sí lo expliqué esta mañana, es que eh, lo que pasa con el semiciclo positivo, el semiciclo negativo, es que justamente nuestra ecuación está regida por esta, la ecuación de Schottky.
Entonces, si vemos la parte roja, verificamos que pues obviamente si nosotros adicional a este valor de voltaje de base emisor le metemos una perturbación, diga usted la señal AC, obviamente eso va a repercutir en un cambio en la corriente de colector. Y eso es lo que influye para que en el voltaje de salida pues haya un cambio más grande. Sin embargo, pues como tal cual como en el MOSFET teníamos una relación cuadrática, aquí la vamos a tener exponencial. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, si, si la, eh, si la esta fuera lineal, la que ah, o sea, si la relación entre corriente de colector y el voltaje de base emisor fuera lineal, pues obviamente digamos que el punto de polarización se movería así, o sea, se movería de manera muy homogénea, tanto cuando crece el voltaje como cuando se vuelve negativo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esto no sucede así. En la vida real lo que vamos a tener es que, o bueno, y en las simulaciones y en todo, pues sería que esta relación es más o menos así. Entonces el punto Q, al tener una perturbación, no va a cambiar lo mismo tanto arriba como abajo, ¿sí? Va a cambiar más arriba que abajo, justamente por el exponencial, porque pues, o sea, al aumentar, estamos aumentando, o sea, se aumenta más para arriba que para abajo, porque simplemente es exponencial, ¿sí? Y eso pues repercute también, eh, o sea, obviamente eso lo que va a hacer es repercutir en el emisor común, dado que pues no se va a poder ampliar tanto para arriba que como para abajo. Ahora, ¿por qué está cambiado? ¿Por qué nosotros podemos ver la amplificación más grande abajo en el semiciclo negativo que en el semiciclo positivo? Sencillo, porque en el semiciclo positivo, o sea, porque recordemos que la señal está invertida, o bueno, desplazada a 180 grados. Entonces, esa inversión, pues, o sea, si no estuviera invertida, el voltaje, el semiciclo positivo se vería más grande que el semiciclo negativo. Como está invertida, pues pasa lo contrario. Se ve más pequeña la de arriba y más grande la de abajo. Eso pues obviamente sumado a que hay un límite muy estrecho de voltaje. Siempre, como yo les dije, el DC tiene que ser mucho más grande que el AC para que el AC no tenga una repercusión muy grande en la polarización del circuito. Pero se observa que, por ejemplo, en el montaje emisor común, el DC, el voltaje DC, el voltaje DC, por ejemplo, en la resistencia de drain, no es muy cercana al voltaje en pequeña señal que tenemos en la resistencia de drain, es decir, el voltaje de salida. Entonces, como son muy cercanas, lo que va a pasar es que no va a haber como un espacio para que una se mueva independientemente de la otra, eh, y va a haber una diferencia de potencial. O sea, por ejemplo, considerando cuando sucede este caso, va a haber una diferencia muy, muy, muy pequeña. Esta mañana comprobamos que en un ejemplo la diferencia era de solo 5 milivoltios. Y si solo hay 5 milivoltios en la resistencia de drain, pues significa que la corriente se baja bastante, bastante, bastante.
Miren, este ejemplo de esta mañana nos dio 0.01 voltios, o sea, 1 milivoltio únicamente había en esa resistencia. Y pues, ¿qué pasa? Para esto, para que esta condición eh, eléctrica se dé, la corriente pues tiene que ser muy pequeña. Entonces, pues obviamente lo que va a pasar es que como eso se tiene que cumplir, pues la corriente va a ser tan pequeña que el voltaje de salida pues no va a poder amplificar todo lo que se puede. ¿Sí? Por la misma fórmula de ganancia. Vemos que la ganancia pues es el GM, que pues es IC sobre BT multiplicado por R de RC en paralelo con RL. Si la corriente se baja mucho, pues la ganancia también va a bajar. ¿Sí? Entonces, pues, esos dos efectos, primero, el efecto no lineal y segundo, el efecto de que el AC sea muy comparable con el DC, es lo que va a influir a que haya un cambio o no sea similar la amplificación que tenemos por un semiciclo que por el otro. En esta mañana, pues, como le digo, si puede verificar ese video, tenemos un ejemplo de eso con valores, con los ejemplos que tenían en ese momento. Entonces, pues, ahí se explica muy bien esto, por qué pasa. Listo, profe, muchas gracias. Vale, vale. Bueno, perfecto. Bueno, muchachos, más preguntas. Hola, Diana, ¿cómo estás? Hola, profe. Me surgieron dudas en estas 3 horas. Bueno, bien. Listo. Mejor ahora que faltando 5 para las 12. Profe, es que yo estaba haciendo el emisor común, pues corrigiendo lo que ya había hecho. Y se supone que en mis cálculos yo hice que IB me diera algo y pues sí se me da la multiplicación con el beta. Pero cuando yo lo fui a simular, el IB sí me daba y el IC no cambiaba. Entonces, pues vimos la recta de la caracterización del transistor, pero pues no llegaba al valor de beta. Entonces no sé si es que eso está mal y eso afecta en los cálculos o no sé si me hice entender. O sea, lo que pasa es que no tienen, o sea, como que el beta está cambiando, por decirlo así, o no es el mismo exacto que ustedes midieron. No, es que no da ni cerca. Digamos, en la caracterización me da como 100, pues en la gráfica de beta en función de BC, da como 150 y pues a mí el transistor me daba 328. Pero tú llegaste y digamos o sea, pusiste el transistor en el multímetro y te dio Sí, un señor. beta. Sí, señor. Y ese beta lo cambiaste en el modelo Spice. Sí, señor. Listo. Y ahí no te dio nada similar con la caracterización. Pues en la función llegaba más o menos hasta 130. 130, no, o sea, solamente el beta es de 130. No, mi beta es de 328, pero en la función como que se volvía entre comillas lineal, como en 130, 150. Ok, o sea, hay una desviación, o sea, una diferencia muy grande entre el primer beta y el segundo, por decirlo así. Y la gráfica. El Y la más gráfica. grande de la gráfica. Bueno, hay algunas características de pronto que no favorecieron a esto, o sea, de pronto en la caracterización, o no, mentiras, perdón, en la caracterización no, sino en el modelo, hay algunas características que hacen que este beta no crezca lo suficiente. ¿Qué te recomendaría yo? El beta, o tratar de que el beta no, o sea, responda, por ejemplo, a las características que están en el modelo Spice que está incluido en las librerías de LT Spice. O sea, y solamente modificar el valor de beta, de tal manera que, por ejemplo, otros efectos, como lo son el voltaje Early
y otros que son como algunas resistencias parasitarias que hay ahí, pues no, como que no tengan tanto efecto, ¿sí? O sea, lo que digo es que hay veces que uno descarga un modelo, pero hay algunos valores que uno no sabe ubicar que hace que cambie mucho el desempeño del beta. Lo que te digo es que pues para este estudio no vamos a necesitar esos elementos adicionales, entonces pues basta con sencillamente, por ejemplo, poner los que están por defecto en el programa, que pues ya están garantizados de que funcionan bien, y pues solamente sería cambiar el valor de beta por el valor de beta que me diste Ok, en la vida real. listo, profe. ¿Listo? Gracias. Vale, sí. Bueno, revisa y ahí verificamos luego. No, pues el error de cálculo de beta es muy complicado que se dé. Lo que sí es más en el modelo, porque si en el modelo no alcanzamos el beta que medimos, pues obviamente hay una discrepancia en lo que tenemos en la vida real y lo que tenemos en la simulación. Entonces, pues la idea es que se equiparen igual. ¿Sí, Ángel? O sea que el valor de beta máximo que aparece solo es para esas condiciones. O sea, en el datasheet me refiero. Sí, o sea, el datasheet es un valor típico, por decirlo así. No es o sea, no es ni un valor máximo ni un valor mínimo, es un valor que en promedio tienen los elementos. Eh, pero, pues, o sea, la idea es que nosotros midamos, en el multímetro hay un espacio para medir el beta o el Sí. HFE. Entonces medamos ahí y a partir de eso cambiemos el modelo SPICE que tenemos pues para que responda a lo mismo que tenemos en la vida real. Ah, vale, profe. Sí. Bueno, muchachos, más preguntas. ¿No? Sí, profe, tengo una. Para los límites de pequeña señal en el MOSFET, pues en el libro encontrábamos como una desigualdad que había que cumplirse, sí. Pero en el caso del BJT, pues en el CEDR aparece una que dice como aproximación de pequeña señal, pero nos dicen que ese voltaje, pues de entrada, que tiene que ser menor al voltaje térmico, pero no sé si... Menor o igual al voltaje térmico, 25 milivoltios. Ujú. Ok, entonces esa es la que deberíamos cumplir. Eh, sí, pues o sea, por eso, si usted verifica en la guía, las entradas de el emisor común y el emisor degenerado tienen un valor de 25 milivoltios. ¿Qué pasa? Si se supera ese límite, no significa que nos vayamos a salir de región activa, pero lo que va a suceder es que, eh, perdón, eh, que, que se va a ver una no linealidad más marcada entre el semiciclo positivo y el semiciclo negativo, por lo que ya vimos, por ese efecto exponencial, ¿sí? Eh, en el emisor degenerado esa regla no es tan así. O sea, la degeneración hace que haya una retroalimentación y se permita un valor más grande de 25 milivoltios. Entonces, pues va a permitir amplificar valores más grandes de entrada. Profe, entonces en ese caso sí podemos usar también igual, podríamos hacer un step
con la señal de entrada para poner, digamos, varias amplitudes en una misma gráfica y no ocupar de pronto tanto espacio? Sí, no hay ningún problema. De hecho, pues, o sea, si ustedes me ponen ahí el valor máximo que se calculó, solamente la última línea, antes de presentar, de entrar en región de saturación, pues ya, con eso ya me basta. ¿Qué pasa? Bueno, de pronto es que creo que lo que pasa es que hay una ambigüedad en los conceptos. Nosotros, sí, eso es algo que tenemos que arreglar en las guías y es que tal cual como, o sea, como está escrito, se pide el límite de pequeña señal. Pero claro, el límite de pequeña señal es algo que ya está definido en los libros. Más bien lo que estamos pidiendo, o sea, lo que estamos pidiendo es un límite antes de llegar a región de saturación, ¿sí? ¿Cuánto podría crecer esa gráfica? ¿Cuánto podría crecerse la amplificación, perdón, el voltaje de entrada para que al final, pues, la salida no se vea recortada? Ok, profe, listo. ¿Listo? Profe, ya lo cambié y pues me parece que cambió bastante, o sea, ahora está mucho más cercano a lo que debía dar, pero no sé si 0.2 miliamperios es mucha diferencia. No, O sea, ¿está bien? sí. Ah, ok, O ya. sea, eso cambiándole uno un poquito alguna de las resistencias de base al ponerla comercial, pues eso es lo que va a modificarse. Ya luego si uno necesita mucha precisión, pues lo que tiene es que ajustar los valores en el mismo simulador, ¿no? Eso no tiene ningún lío. Ah, ok. Gracias, profe. Vale, perfecto. O sea, un cambio grande de un miliamperio a, no sé, 10 miliamperios, pero 0.2 miliamperios, que uno no tenga 10 miliamperios, sino 9.8, eso prácticamente es 10, no es 10. Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? ¿Alguna otra duda? No. Bueno, bueno, muchachos, entonces muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya servido bastante y ver si se han tocado dudas muy diferentes a las de esta mañana y pues eso me agrada bastante. Entonces, quedan abiertos los canales pues bueno, pueden asistir a la clase del miércoles si siguen teniendo dudas, pueden preguntar en el foro y como último en el correo. Es difícil contestar en el correo, entonces pues prefiero, en serio, honestamente, que lo hagan en vivo y en directo porque pues allí sí puedo hablar más cosas y hacerme entender mejor. ¿Listo? Y ver también sus simulaciones, porque la mayoría de veces la cosa está en la simulación. Bueno, pero entonces, nada, muchachos, espero que les vaya muy bien, que tengan una buena semana y nada, nos veremos la próxima semana el miércoles si pueden asistir o si no, dentro de 2 semanas. ¿Listo? Vale, Gracias, profe. luego. Vale. Muchas gracias. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego. Listo, muchachos. Hasta luego.